Dos, te voy a enlazar dos cosas para conversar. Y luego tenemos este plan, esta estrategia, cuando revelan una lista de asambleístas que tienen glosas. Casualmente, no sé si estoy mal, tú me dirás, todos los asambleístas o la mayoría, UNES, Izquierda Democrática, Pachacutic y por ahí el Partido Social Cristiano. ¿Cómo ves este asunto? ¿Crees que es preocupante que el presidente a poco de 3 meses, póngale 4 meses, ya esté hablando de una muerte cruzada? Lo dijo en RTS. A ver, yo creo que la relación política ejecutivo-legislativo se ha ido tensionando cada vez más. Yo diría que ahora ya no solo que está tensa, sino que está prácticamente fracturada. ¿Por qué? Porque se está dando este escenario hipotético que lo habíamos conversado también contigo, que existía todo un entramado, todo un plan orquestado para terminar de demonizar la Asamblea. ¿Y por qué digo para terminar de demonizar? Porque la Asamblea lamentablemente ya era mal vista ante la opinión pública. Y no por pocas razones, sino por muy buenas razones la gente ya le veía mal. La Asamblea anterior terminó creo que con una credibilidad del 2-3%, y esta Asamblea con casos puntuales de legisladores que han sido denunciados por presuntos casos de corrupción, ha dado papay. Es decir, esos asambleístas han abonado al desprestigio que ya venía arrastrando la Asamblea. Ajá. Y claro, el gobierno huele la sangre, percibe el escenario. Claro. El gobierno dice, ahora es el momento. Como sé que no me van a dar paso a mis iniciativas legislativas, porque no va a haber votos ni para aprobar mi reforma tributaria, ni para aprobar mi reforma laboral que quiere casi que retrocedernos a un estado semifeudal donde poco más uno solo agradezca por el plato de comida que le dé el empleador, como dijo lamentablemente el ministro de Trabajo del régimen. Estoy parafraseando en términos metafóricos, no dijo así explícitamente, pero como sabe el gobierno que no va a tener los votos, entonces ve que la Asamblea está cometiendo una serie de deslices, de errores, de ilícitos, de delitos probablemente, algunos legisladores, entonces amplifica todo esto y empieza a demonizar a la legislatura, mucho más, y aprovecha todos los resortes institucionales y aprovecha la maquinaria del Estado. Porque lo que hay que entender también es que, aunque a Correa, y no quiero defender los errores o excesos que pudo haber tenido Correa sí concentró, creo yo, excesivamente el poder, pero aunque a Correa se le haya criticado eso, creo que Lasso concentra abismalmente el poder, pero nadie critica porque tiene la anuencia de toda la institucionalidad y de los medios hegemónicos privados. Correa pudo haber concentrado el poder en determinadas áreas, cierto es, pero tenía oposición en los medios de comunicación privados, por ejemplo, o en la banca privada. Hoy tenemos un presidente que tiene el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos privados, que tiene el apoyo de todos los agentes económicos privados de la banca, porque él es un representante del sistema financiero, pero tiene también el apoyo de la institucionalidad del Estado. Claro. Era lo que tanto se le criticaba a Correa, porque lo que quiere hacer ahora el Contralor, de divulgar los asambleístas que están glosados, perdóname, es parte del plan orquestado. ¿Para qué? Para empapelar a la Asamblea, para empapelarles y decirle a la opinión pública, vean, todos estos asambleístas tienen glosas. Y una glosa no significa que tú ya seas responsable de pagar la misma. ¿Por qué? Porque en sede administrativa tú puedes impugnar esa misma glosa ante el propio Contralor. Segundo, si es que ese Contralor ratifica esa glosa, no es que ya debes pagarla. Tú puedes presentar la acción, el recurso pertinente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, un juicio, y que sea el tribunal el que resuelva si tienes o no tienes que pagar. E incluso después de que existiera una sentencia en ese tribunal diciendo que tú debes pagar, tú podrías presentar también una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Entonces, no es que la información que va a sacar el Contralor ya esté sacramentada y efectivamente esos asambleístas deban pagar, pero un elemento no menor. ¿Ya? ¿Quién glosó a esos asambleístas? El señor que está preso, pues. El señor que está preso. Celi. El señor Celi. Y por ahí, Poli, no. El señor Celi es el que les glosó a la gran mayoría de ellos. Desde un punto de vista ético, ¿tendrá valor, tendrá asidero todo lo que ha hecho ese señor Celi que hoy se descubre que glosaba
a los que él veía como enemigos o adversarios Claro. políticos, a los que él quería liquidar políticamente, y en cambio a las multinacionales como la Telefónica esta que se especula, le eliminó una glosa por cerca de 120 millones de dólares, ahí sí le borró la glosa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces creo que hay toda la intencionalidad por demonizar a la Asamblea y claro, aprovecharse de eso, les mete presión y les dice claramente, si no me aprueban las leyes, yo voy a convocar a consulta popular. Una consulta popular que bajito costaría Claro. 70 millones de dólares. Y es otro tema que hay que tomar en cuenta. Las contradicciones, ¿no? No tenemos plata en la caja fiscal, tenemos que recaudar más y quieren bajarse o gastarse cerca de 60 a 70 millones de dólares en una consulta popular. Increíble, mi querido amigo. Y vea, por acá tenemos mensajes. Nancy Guerrón dice, hola Nelson, me encanta tu programa, sobre todo la manera jocosa de cómo abordas los temas. Saludos a Mauro, también me encanta verlo, dice Nancy Guerrón, que nos escribe. Un abrazo para Nancy, muchas gracias. Bueno, hablando sobre esta situación, entonces, tú creerías, y aquí te voy a enlazar este asunto que no sé si estoy yo mal o estoy loco, pero ¿qué papel juega Villavicencio en este juego? A ver, yo creo que él es un actor relevante del gobierno del presidente Lasso este rato. Yo creo que él es una especie de alfil, para hablar en términos de tablero de ajedrez. Él es el alfil del presidente Lasso dentro de la legislatura, porque su marco discursivo, su retórica, se ancla con este proceso de deslegitimación absoluta del Parlamento. Fíjate tú que él ha sido el primero en plantear este tema de reducir asambleístas, que lo conversamos también contigo, de tener una función legislativa bicameral, porque ahora se les ha dado por pensar que la panacea es tener un Senado con 15 aristócratas y que sean los que tomen las grandes decisiones del país, porque se escucha bonito eso de ser senador. Claro. En fin, y es el primero en salir y denostar a todo el Parlamento. Porque él no es que acusa puntualmente a ciertos asambleístas que es verdad, han cometido excesos y eso tiene que investigarse y de ser el caso sancionarse penalmente o administrativamente, lo que corresponda. Pero él ha sido el primero en encargarse de meter en todo un saco a toda la legislatura. Claro. Sí, en un saco a todo el Parlamento. Ahora, lo de la consulta popular también hay que analizarlo desde un punto de vista político. Yo no sé si los tiempos le den al régimen. ¿Por qué? Porque una consulta popular implica seguir todo un procedimiento. Y en este país, ve, en 2 días, en una semana, no se diga en meses, pasan un montón de situaciones. Mucho más en un contexto de crisis económica como el que estamos viviendo. Él primero va a enviar sus iniciativas legislativas. Un proyecto económico urgente tiene plazo de 30 días según la Constitución y la ley para que pueda ser tramitado por la Asamblea. Caso contrario, entra por el Ministerio de la Ley. Si es que no se somete a votación, ¿sí? 30 días. Y una reforma laboral implica un proceso mucho más largo, incluso. Hay 2 debates. El primer debate puede tomar 90 días, el segundo debate igual 90 días para que salgan los informes para primero y segundo debate de la comisión respectiva. En fin, o sea, es un proceso mucho más complejo. Pero digamos o asumamos por un momento que no pasan ninguno de los 2 proyectos. Eso bajito le puede tomar, bajito, par meses en la legislatura, siendo así, pero recontra que optimistas y súper rápidos. Luego de eso, él tendría que convocar a consulta popular. Previamente, antes de que se haga la convocatoria, se necesita dictamen previo de constitucionalidad de la Corte Constitucional. De las preguntas. De las preguntas. La Corte tiene que revisar que esas preguntas no sean subjetivas, que sean claras, precisas, que no induzcan a una respuesta, que no tiendan a favorecer a un proyecto político determinado, una serie de cuestiones. Y la Corte Constitucional, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, tiene 20 días para hacer su dictamen. Si en 20 días no entrega su dictamen, se hace la convocatoria tal cual como se ha enviado por parte del proponente. Luego de eso, el CNE tiene que convocar a la consulta en un plazo de 15 días. Y la consulta tiene que hacerse 60 días después de la convocatoria. 60 días después. Así que súmale tú todo lo que yo he dicho. Estamos en septiembre. Estamos hablando de unos 120 días, ponle tú, 60 en los proyectos de ley, 60 hasta que se hagan las elecciones. No, estamos hablando de unos 140 días, 145 días. Oye, hasta
el día de la elección de esa consulta popular, 140, 145 días en este país. Pueden pasar un montón de cosas. Claro. No sé si la gente le espere 145 días y en todo ese plazo él mantenga ese músculo político que hoy tiene. Si es verdad que hoy tiene músculo político, yo sí creo que sí tiene. No sé si en los números que dicen las encuestadoras, pero creo que tiene. Pero en 145 días la gente te va a exigir, oiga, yo tengo hambre, quiero comer, quiero tener un trabajo digno, quiero tener un salario decente, no que me lance par migajas, que porque ganaba 20 y ahora gano 30, y yo le voy a decir, sí, bien está, o sea, que usted se aproveche de mi necesidad. No, no. Quiero que mis hijos tengan acceso a educación, que puedan acceder a la educación universitaria como usted prometió. Quiero que puedan acceder a la escuela, al colegio. Quiero tener salud. No basta con la medida de la vacunación como medida contingente y urgente, sino que yo quiero tener medicinas en las farmacias de la red del sistema de salud pública. Quiero acceder a los servicios de los hospitales públicos. Una serie de cuestiones. No sé si el tiempo le dé y si el régimen está calculando equivocadamente lo que puede pasar durante todo este trayecto. Pero él decía en la entrevista que ya poco más y este año, y porque le consultaba a la periodista en RTS, y él decía, les aseguro que este año hay consulta popular. ¿Qué tanto poder tendrá que podrá hacerlo? Aunque tú dices por los tiempos no lo puede. La ley, la constitución son claras, establece plazos específicos. La Constitución señala, solo en el tema de la convocatoria, una vez que el decreto de la convocatoria ha sido emitido, cuando ha pasado ya el filtro de la Corte Constitucional, que solo ahí en la Corte son 20 días, sí, que tiene la Corte que puede tomarse, a menos que la Corte, yo espero que no le haga la veña y en par días ya esté el dictamen, claro. No creo que vaya a suceder eso, pero tiene hasta 20 días, solo ahí son 20 días. Luego el CNE tiene que hacer la convocatoria en un plazo de 15 días más. Y desde que hace la convocatoria a la consulta, el CNE convoca a la consulta, a la elección, al sí o no, en una papeleta única, en un plazo de 60 días más. Vaya sumando ahí. Claro. Vaya sumando ahí. ¿Y qué es mejor, Mauro? ¿Qué crees tú que sería mejor el camino? ¿Una consulta o una ¿cómo es? Muerte cruzada. Ahora, yo te digo, y es muy buena la pregunta. Mira, el gobierno, si es que quisiera actuar de forma más inteligente, yo creería que al gobierno le conviene más la muerte cruzada. Y a quienes tenemos una posición crítica en términos democráticos de este gobierno, creo que nos conviene más una consulta popular, por la siguiente razón. En una muerte cruzada, el gobierno empujaría, obligaría a las distintas fuerzas políticas a que presenten candidatos. Vos no tendrías ahí una alianza partidaria, UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática y Social Cristianismo con un candidato único que le enfrente al presidente actual, sino que tendrías dispersión de candidatos. ¿Por qué lo obliga? Porque por la simple y sencilla razón de que no se pondrían de acuerdo. Yo no veo sacando candidato a la presidencia de la República. Yo pensaba que había un reglamento. No. Digamos, yo no veo a un binomio social cristiano, UNES y Pachacuti y Izquierda Democrática, me explico. Cada una de esas fuerzas políticas sacarían sus propios binomios presidenciales. Y de esa dispersión se aprovecharía el presidente Lasso. Porque es más fácil ganar en una cancha donde tú tienes un músculo político, aunque sea del 25 o 30% ya de base, a 7, 8 opciones políticas que saldrían dispersas. ¿Sí? En cambio, en una consulta popular, más allá de las diferencias ideológicas que tienen todos estos actores, Social Cristiano, UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática, Centro Democrático, y todas las organizaciones de la sociedad civil, que no son poca cosa, todos esos actores se aglutinan detrás de una sola opción, que es el no. Es decir, el presidente, que es el proponente, él solo contra todos. Entonces ahí se polariza la elección, se parte el pastel entre dos opciones. No es 1 contra 7 u 8 que se dispersan, sino es 1 a 1, como un ring de box, una pelea de 1 a 1. Y el no se puede aglutinar de forma mucho más articulada en un solo frente político, por encima de las discrepancias ideológicas. Claro,